Acompáñenme a recorrer este laberinto milenario de adobe, escenario de rituales de sacrificio a favor de los dioses, y donde cada relieve tallado en barro guarda un mensaje que aún hoy seguimos descifrando. Este lugar, levantado en medio del desierto, resguarda los secretos de una cultura que desafió el tiempo, y hoy es reconocida como la ciudad de barro más grande del mundo, con más de 20 kilómetros de extensión. Pero Chan Chan esconde un secreto que ningún guía te cuenta: la leyenda de Nailamp, el dios salado que, según cuentan, ascendió al cielo desde aquí. Y hoy estamos en la ciudad de Chan Chan, la ciudadela más grande de barro de todas las Américas. Acompáñenme a recorrerla. ¡Vamos! Los Chimú fueron un imperio de barro que gobernó la costa norte del Perú entre el año 900 y 1470 después de Cristo. Ocuparon las mismas tierras que los Mochica. ¿Coincidencia? Lo dudo. Hay algo en esta costa que siempre llamó a las grandes civilizaciones. Su leyenda cuenta que Nailamp llegó del mar en una balsa de totora, con 40 oficiales y artesanos y una estatua de un ídolo de piedra jade llamado Lambayek, de donde se dice provendría el nombre Lambayeque, reino que él fundaría. Ellos enseñaron a los hombres del norte del Perú a adivinar el tiempo, dominar las olas y encontrar alimento en el océano, nacer del océano, ascender al cielo. Así entendían el poder divino del mar. Es por ello que en su cerámica vemos representados aves marinas, peces y felinos sagrados que eran símbolos de poder y alimento. Pero antes de indagar más profundo, primero te contaré cómo llegar aquí. Para llegar a Chan Chan puedes tomar un bus desde Lima hacia Trujillo. El viaje dura entre 8 y 9 horas aproximadamente. Nosotros venimos haciendo una gran ruta arqueológica y recorriendo el Perú en auto, pero si vienes directo, lo más práctico es partir desde la Plaza de Armas de Trujillo. Muy fácil llegar al Museo de Chan Chan. Está a 15 minutos de Trujillo. Le va a depender de qué parte de Trujillo están, ya que Trujillo sí es un poco grande. Pueden venir en taxi, que es muy fácil, entrar solo 10 soles, y incluso desde el mismo museo pueden caminar hacia Chan Chan. Son 2 kilómetros. Miren qué increíble. El ingreso general es tan solo de 10 soles. Si eres universitario, 5. Y si vienen con niños desde los 3 a los 17 años, solo pagan 1 sol y tienen el ingreso libre a 4 lugares: el Museo de Sitio, el Palacio Nicán y a la Huaca Esmeralda y Dragón. Estas paredes son réplicas de las que vamos a ir a ver ahora, a tan solo 2 kilómetros de aquí. Miren la majestuosidad de la ciudadela de barro más grande del mundo. Miren la cantidad de pirámides, complejos ritualísticos, casas, etc. Maquetas de partes de la ciudad. Aquí vemos un ser antropomorfo, la dualidad entre el hombre y la naturaleza. Que no solo fueron parte de los Chimú, sino que ya habían estado presentes en culturas anteriores, como los Mochica y los Nazca, mostrando la continuidad de una cosmovisión común a lo largo de la costa peruana. De la misma forma, el Spondylus se muestra atravesando culturas, asociado a la lluvia, la fertilidad y la abundancia, un símbolo compartido también por otras culturas que lo convirtieron en emblema de poder espiritual. Y así como el mar y el Spondylus evocaban vida, su visión iba más allá. Creían que la muerte no era un final, sino un viaje, y sus ajuares eran los pasaportes hacia el otro mundo. Miren, tal cual así encontraban a las momias. Enterraban tanto a sus animales, al perro peruano, Spondylus, estaba la momia con todas sus ofrendas de oro, huacos, ornamentaciones representando lo que ellos hacían seguramente. ¿Quién era quién? ¿No? ¿Quién era quién? Y los arqueólogos tienen que sacar esto, pues, con una cucharita, literal, con una brocha y una cucharita. Ahora sí, vamos al recinto Nicán, conocido como Chan Chan. Pero antes, al lado del museo, se levanta la enigmática Huaca Toledo. Estamos en la Huaca Toledo. Acompáñame a visitarla.
Toda esta huaca ha sido cubierta por una capa moderna para poder cuidarla, para poder preservarla. Miren qué hermoso, todo está piedrillo, gravilla, con un poco de lodo y un poco de aceite de sábila. Ha hecho que esto se cubra y pueda preservarse un poco. ¡Wow! La Huaca Toledo es un templo de adobe y piedra asociado a la cultura chimú. Algunos investigadores plantean que pudo ser escenario de rituales religiosos, mientras que otros sostienen que aquí se enterraba la élite gobernante. Hasta hoy, sus verdaderas funciones siguen siendo un enigma, y quizá encontremos más pistas al adentrarnos a Chan Chan. Incluso desde un museo pueden caminar hacia Chan Chan, son 2 kilómetros. Y si están en auto, pues salgan y lleguen a la entrada, que está tan solo 2 kilómetros por la carretera. Estamos yendo por todo el borde. Esta no es la zona de ingreso, pero estamos yendo por toda la parte externa que falta limpiar. Todos estos son más muros que faltan limpiar. Toditos son más muros. Y este ya es el muro de la ciudadela, que pueden ver cómo limita toda la ciudadela. Y está frente al mar. ¿Eso será original? Claro, todo eso es original. Está bien conservado. Está alucinante, miren. Conjunto murallado Nick Am, conocida como la ciudad de Chan Chan. Y vamos ingresando. Y vemos que prácticamente no hay nadie. Para ser una ciudad tan grande estamos prácticamente solos. Han venido algunos taxis que seguramente han sido contratados y muy pocos autos. Y no hay ninguna agencia de tour por ahora. Les daremos los datos con los mejores horarios sin tanta afluencia. Para llegar a Chan Chan pueden llegar también en taxis, no solamente en tours. Les recomiendo estar en Trujillo y tomar un taxi acá a Chan Chan. Es muy sencillo y es económico. Depende de dónde estén, puede costar de 10 a 15 soles. El tema, y seguramente su pregunta es, ¿qué hago al salir, no? ¿Cómo me voy? Pues muy fácil. Aquí afuera hay muchos taxis y aquí tenemos algunos de ellos que vamos a informarnos a dónde los puede llevar y cuáles son los precios. Como el boleto vale 10 soles por persona, incluye 4 lugares. Sí. Esos 4 lugares es el museo, la Huaca Arcoíris, la Huaca del Dragón y el Palacio de Chan Chan. Correcto. Nosotros hacemos ese tour más o menos por un tiempo de promedio de 2 horas y media, finalizando al final sea en Trujillo o Huanchaco. Todo ese circuito turístico nosotros cobramos 80 soles. 80 soles por un vehículo, los van a llevar a 4 todos lugares, los circuitos, a todo el circuito completo que van a acceder con una sola entrada. Y pues conviene, si son más de 2 personas, les conviene. De 2 a más personas, totalmente conveniente. Y se evitan estando con un grupo grande, venir al horario donde viene menos afluencia de gente, porque a partir de ahora es que llegan los tours. A partir de las 3 de la tarde, 3 y media, empiezan todos los tours que salen del Hueco de Sol y Hueco de la Luna, vienen para aquí y estos se llenan cientos de personas. Mientras que ahora, miren, estamos solos. Ya lo saben, recomendado por Daniel de Viaje. Miren, y están ellos incluso, son transportes oficiales de turismo. Sí, Uy, 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 súper recomendado, ¿eh? Yo soy Luis, los espero acá en la gran ciudad de Chan Chan, patrimonio de la humanidad. ¿Tú eres aquí, neto de aquí, de la soy de zona? acá, sí. ¿Y tienes algún relato conocido como leyenda Claro. de los abuelos antiguos que contaban entre sí que venía que es algún descendiente de los chimús, que tiene algún relato, algo que esté fuera de la arqueología? Claro, mira, por ejemplo, acá hay mucho el tema de las huacas, ¿no? Por ejemplo, hay que tener en cuenta que huaca es un término quechua, ¿no? Que significa templo, lugar sagrado, centro ceremonial. Entonces, ya desde hace muchos años atrás, como dicen los abuelos, ¿no? Hay mucha la creencia en que dicen que la huaca come. O sea, la huaca prácticamente necesita pues una ofrenda, ¿no? Y como anteriormente nosotros hemos creído en muchos dioses, entonces hasta la actualidad, por ejemplo, hay muchas personas que antes de ingresar, por ejemplo, a estos templos, a estos sectores ceremoniales, ¿no? Siempre ofrendan. ¿Cómo se ofrenda? Con el tema de la hoja de coca, por ejemplo, ¿no? Con el tema de la chicha. O van dejando de repente Las piedritas. tubérculo o algo y dejas como una ofrenda. Bueno, ¿y qué pasa si no se ofrenda? ¿Qué pasa si no se ofrenda? Acompáñennos a descubrir los misterios que nos oculta esta ciudadela. Este es el único corredor al que un visitante regular puede acceder. Hay más de 220 almacenes,
conocer, chicos, corresponde a la cultura chimú, cuya gran capital es Chan Chan. Entonces vamos a conocer uno de sus palacios llamado Nicam. Vamos por acá, chicos. Bienvenidos. Acá tenemos nosotros la Gran Plaza. Cronológicamente, primero es Moche, Ya. del 100 al 800. Luego viene Chimú, del 900 a 1470. Y en 1470 todo esto pasa a ser conquistado por los incas. ¿Qué se hacía, por ejemplo, en esta plaza? Ceremonias, danzas, música y muchos sacrificios a los dioses. La luna, chicos, a la luna, ¿no? La luna. ¿Y por qué? Por la relación con el mar y las mareas, ¿no? Alta y baja. Este fue un pueblo pescador y navegante. Por eso en Chan Chan, la luna y el mar se entrelazan en su cosmovisión y veremos distintas representaciones en los tallados. Este animalito que vemos acá, dicen los investigadores que puede rayita. ser una nutria de mar. Ah, ya. Y las líneas, las olas del mar. Todo esto ha sido hecho a mano y pintado. Más o menos la antigüedad de este espacio son unos 700 años aproximadamente. ¿Y a qué horario visitar el templo de Chan Chan y tener estas vistas privilegiadas y pasearse prácticamente solos? Si vienen en tour, pues no tienen de otra. Pero si vienen por cuenta propia, que puede ser un taxi o auto privado, que es muy simple, un taxi les puede cobrar tan solo 10 soles o 15 desde Trujillo. Y una vez que terminen su recorrido es muy fácil caminar 5 o 6 cuadras y están nuevamente en la carretera, aptos para tomar un nuevo taxi. Les recomiendo que vengan mucho antes de las 2 de la tarde, porque aquí los tours llegan a las 2 de la tarde, de 2 a 3. Y esto colapsa, se llena de gente. Así que si lo quieren disfrutar así de solos, ya saben, tienen que venir antes de las 2, de preferencia a la 1. Miren este detalle. Acá podemos apreciar nosotros el mar plasmado en los muros de Chan Chan. Ahora, miren la dirección de los peces. Primero los pececitos van de norte a sur, que representa la corriente El Niño, que es de aguas calientes, aguas cálidas. Pero si ustedes observan, miren la otra dirección de los peces, van al contrario, van de sur a norte, que representa la corriente de Humboldt o peruana de aguas frías. Y también las mareas, si ustedes observan, alta, baja y baja. Y en el zócalo, pelícano, piquero o guanay, ave muy importante por el tema del guano. Junto a las olas vemos rombos, que representarían las redes o mallas para pescar. Estos rombos representan las redes o mallas para pescar. O mallas para pescar. Ah, miren, la Hemos marea, encontrado, por ejemplo, evidencia de pelícanos. redes que eran de algodón. Hemos encontrado también anzuelos. Para los Chimú, la luna y el mar eran las fuerzas superiores, las que regían los ritos, las cosechas y hasta los sacrificios. Entonces, ahora sí vamos a continuar hacia la sala del altar. Vamos a ver acá. ¿Qué tipo de ofrendas daban aquí? Recuerden, sacrificios. Sacrificios. Humanos, animales, cerámica, textiles. Los Chimú creían que el equilibrio del mundo dependía de sus ofrendas a los dioses. Ellos pedían sangre para calmar su furia. Por eso los sacrificios fueron parte de su ritual. Niños, adolescentes y hasta llamas eran entregadas en ceremonias solemnes, buscando aplacar sequías, tormentas o la fuerza devastadora del fenómeno del niño. El hallazgo de más de 140 niños en Huanchaquito, a pocos kilómetros de aquí, nos recuerda que para los Chimú la vida misma era la ofrenda más sagrada. Miren, observen esa entrada. Subían la rampa y pasaban a la izquierda a la gran plaza. Entonces, preceremonia, evento principal. Siempre con danza, siempre con música. Todo para el agrado y satisfacción de los dioses. Buena pesca, buena cosecha, tenías agua, ganabas una guerra, porque este pueblo Chimú fue un pueblo guerrero y conquistador. Y nos vamos a ir ahora a la parte administrativa. Miren esa conservación de pelícanos intactos. Pelícanos, redes y olas. 90% de originalidad. Este es el área más conservada y decorada del espacio. Esos espacios, según que ustedes observan tanto a la izquierda como a la derecha, son los posibles sectores administrativos. Se dice que acá se llevaba la administración del tributo y de la ofrenda del pueblo
para la élite, que era para los dioses. Ahora, moneda no había. Entonces, ¿cómo tributaban? De acuerdo a la actividad que tú realizabas. Este sistema organizado permitía que el Estado Chimú acumulara enormes riquezas y garantizaba el funcionamiento de la ciudad, el poder del soberano y la continuidad del Y imperio. como les dije al inicio, estos muros eran más altos, sino que la lluvia, el paso de los años, eso lo ha ido deteriorando. Y en los zócalos va cambiando. Sí. O sea, sería un... Miren, acá también tienen la cruz andina, la chacana. Chacana, cierto. Símbolo de jerarquía, de poder, dualidad. Representa también los tres mundos. El Hanan Pacha, el mundo de los dioses y lo celestial. El Kai Pacha, el mundo terrenal donde habitamos. Y el Yuku Pacha, el mundo interior y de los ancestros. En el centro, un punto de unión, el eje que conecta todo lo existente. Pero si hablamos de escalones, dicen los investigadores que representarían jerarquía, nivel, estatus, clases sociales. No sé si ustedes han escuchado hablar cuando dicen los de arriba y La los de chacana. abajo, Sí, ¿no? claro. O el es tema estatus. de la dualidad. Siempre tiene que ver el equilibrio en una sociedad, porque no todo puede ser bueno ni malo, ¿no? Día, noche, cielo, tierra, sol y luna, o el famoso yin y yang. Pero el poder no se sostenía solo con riquezas materiales, también con ofrendas espirituales. Muy cerca de los depósitos y espacios administrativos se realizaban rituales y sacrificios, buscando asegurar el favor divino y la continuidad del reino. Sacrificios. Específicamente el área de las ofrendas de humanos y animales. Que recuerden, posiblemente pues fue un honor, ¿no? Morir por su dios o su gobernante. Todas las culturas casi lo practicaron. Vamos a ofrendar entonces. Acá para Chimú, principalmente niños, doncellas vírgenes, que fueron también preparados y luego sacrificados, ¿no? Lo mejor para los dioses, ¿no? Porque tú, por ejemplo, no ibas a sacrificar un enfermo, no ibas a sacrificar de repente un anciano, ¿no? Sino tenía que ser lo más puro para sus divinidades. Porque como les dije, si tú tenías contento y satisfecho a tus dioses, todo marchaba ok. Y ahora nos dirigiremos al lugar donde los arqueólogos encontraron los cuerpos sacrificados, un acto que para nosotros hoy resulta incomprensible, pero que para los Chimú era la forma más pura de la comunicación con sus dioses. Y ahí, en ese cuadradito de piedras, es donde se han encontrado los restos humanos, los sacrificios, ¿no? De niños, doncellas vírgenes y llamas, cuya sangre era ofrendada a los dioses, porque los cuerpos no era lo importante, sino lo importante se cree que fue la sangre para los dioses. Estos restos fueron hallados en el Gran Pozo, un espacio donde vida y muerte se entrelazaban en nombre de los dioses. La vida en esta costa siempre estuvo ligada al agua. De hecho, su fundador mítico, Nailamp, llegó del mar. El agua no era solo sustento, era el origen divino. Este pozo anteriormente tenía agua. ¿Y de dónde nacía el agua? De abajo, Agua subterránea. del subsuelo, de la napa freática de la filtración, completamente natural. Entonces, imagínense ustedes la luna llena. La luz de la luna va a reflejar sobre el agua como un gran espejo, un gran resplandor. Y era ahí donde ellos hacían ceremonias, danzas, música y Sacrificios. sacrificios. Y también les comento que no es el único pozo. Hay más de 120 pozos más. Me refiero al área de Chincha. Así como los sacrificios revelaban la devoción del pueblo hacia sus dioses, también surge la pregunta de qué ocurría cuando moría un gobernante Chimú. Ahora estamos en la zona de los velorios y entierros, ya que no eran enterrados como cualquier persona. Sus funerales eran verdaderos espectáculos de poder y fe, con velorios que podían extenderse hasta por una semana. ¿Por qué tanta pompa? Porque para ellos, la muerte del gobernante no era un final, sino un acto de ascensión. Replicaban el mito de Nailamp, que al morir se convirtió en ave y voló hacia el cielo. En ese momento, el gobernante se transformaba en un maestro ascendido, cerrando un ciclo para que la ciudad, con esa energía divina renovada, pudiera comenzar el siguiente. Ahora vamos a visitar el mirador que ha sido inaugurado hace 3 semanas. Así que lo vamos a estrenar. Nuevo atractivo. Dice que la gente que vivió en Caral vino de la selva porque en la selva hubieron fenómenos inusuales que se
quedaron sin agua. Fue increíble. Fueron a Caral. Exacto, fueron a Caral. Caral, Bichama, y en Bichama hay vestigios que indican cómo se fueron de allí, porque no encontraron ningún resto. No encontraron ningún resto en Bichama. Y después de allí, posiblemente parte de ellos se fueron para los Chavín. Algunos. Por eso que Chavín se dice como la cultura media, ¿no? Porque es el medio tanto geográficamente como el medio en los tiempos, ¿no? Y de allí quizás volvieron para acá porque hubo seguramente algún problema por allí, tuvieron que regresar a la costa, ¿qué será, no? Tantas cosas tantos enigmas que exacto. Y tal cual tú indicas, es que no es que haya cerrado una para nacer otra, sino que continuaron entre sí. ¿De dónde vinieron? ¿Hacia dónde migraron tantas culturas del pasado? El mito de Nailamp nos recuerda que los grandes cambios siempre llegan del mar. Quizás el fin de un imperio como el Chimú no era una simple conquista, sino el cierre de un ciclo cósmico, un Pachacuti, que da paso a una nueva energía. Los enigmas siguen vivos en cada muro de esta ciudad perdida en el desierto. Desde aquí se aprecia la magnitud de Chan Chan, una ciudadela de barro que parece no tener fin, un verdadero laberinto milenario que nos recuerda lo mucho que aún falta por descubrir. Mira este muro tan alto. Belleza. Estos muros, que alguna vez alcanzaron más de 12 metros de altura y rodeaban toda la ciudadela, hoy, aunque el tiempo los ha reducido, se preservan gracias al esfuerzo de conservación. Eso sí tiene como un recubrimiento, ¿no? Todo, claro. Por ejemplo, lo que nosotros tocamos acá, yo no estoy deteriorando lo original. Claro. Esto es un revestimiento de una capa de barro con pequeñas piedras y jugo de cactus. Se vería como así, más o menos. Así debería ser. Primero tienes tu base de piedra grande, mediana, pequeña, con barro. Ahora, miren mis manos, observen cómo va el adobe. Ah, la cagada. Ahí está. Vertical, horizontal, vertical, horizontal. Soga, cabeza, Amarre. soga y cabeza. O echadito, paradito, echadito, paradito. Esa es la técnica del amarre. Es por eso que estos muros tienen siglos y siglos. Chicos, Ajá. los muros o los adobes, esos se llaman espacios de Son dilatación. como antisísmicos. ¿Sí? Así es. Por eso es que cuando viene el terremoto o temblor, Un espacio ¿no? para- Exacto. De tolerancia. El movimiento. Y porque si no hubiera eso, Claro. y acá tenemos los almacenes. O colcas, como se le llamaba en la época Incaica. Estos depósitos aseguraban comida para todo el reino, incluso en tiempos de sequía o guerra, mostrando la organización que sostuvo a Chan Chan. Tenían todo. Claro, por eso duraron también tanto. Es una de las culturas más extensas, Claro. antes de los incas. Y después de esta visita aquí, en este gran templo Chimú, vamos también a filmar Paramonga, que es la conexión de los incas con los chimús. Muchas gracias. Una gran tarde junto a Luis, y aquí va a dejar su número para que lo contacten y pregunten por él cuando vengan aquí y hagan un tour privado con él. Perfecto, chicos. Les agradezco por su visita. Espero que les haya encantado. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, Que lo sigan Luis. disfrutando. Gracias. Y ahora sí nos despedimos de la ciudadela de Chan Chan y nos vamos hacia la fortaleza de Paramonga para continuar visitando más sitios chimús. ¡Vamos! Así es, recuerda que en tu ruta a Lima te puedes encontrar con la imponente fortaleza de Paramonga, construida en adobe también por los chimúes y más tarde aprovechada por los incas. Fue un centro ceremonial, político y militar, clave en la costa norte. Sus murallas aún resisten el tiempo y lo mejor, está ubicada justo al lado de la carretera panamericana, así que si haces esta ruta, no dudes en detenerte y visitarla. Según lo que puedo apreciar, la parte superior, que vimos esas cámaras, eran cuartos ceremoniales, cuartos de los sacerdotes. La parte de afuera se empiezan a dar cuenta de esos dos cuartos, es una parte plana, donde hacían seguramente los sacrificios rituales, y uno de los cuartos era de preparación y el otro cuarto era de sacerdotes. Bueno, ahí está, la fortaleza de Paramonga. Así cerramos nuestra visita a Chan Chan y Paramonga, dos huellas vivas del poder y la grandeza de las culturas pencaicas. Pero nuestra ruta de aventura no termina aquí. Ahora nos toca atravesar Lima para ir hacia el sur, donde nos espera la cuna de la cultura nazca, el enigmático centro ceremonial de Cahuachi,
Piénsenlo, si Chan Chan es la ciudad de barro más grande del mundo, Caguachi es el centro ceremonial de adobe más extenso de todos, superando su magnitud. Vamos allá, en busca de más pistas para descifrar los ciclos y ascensos de estas culturas. 2000 años de historia en mis manos, tirados por doquier. Telares. Más telares. Restos óseos. Recuerden que este viaje lo estamos haciendo por carretera, recorriendo el Perú paso a paso. Suscríbanse para que no se pierdan el próximo capítulo y síganme para seguir explorando el Perú. Y ahora sí, el momento que muchos esperan. ¿Cuánto invertí en esta aventura? La entrada a Chan Chan, la ciudadela de barro más grande del mundo, costó tan solo 10 soles. El museo de sitio donde se guardan piezas únicas, también solo 10 soles. Y ojo, esa entrada también te sirve para visitar otros sitios más. La movilidad desde Trujillo, cómoda y rápida, 10 soles. Y no te olvides del datazo de los taxis. Y si quieres llevarte toda la historia contada a detalle, el servicio de guía privado está tan solo 60 soles. Y como somos dos, darían tan solo 30 soles por persona. En total, gasté tan solo 60 soles en esta increíble aventura. Nosotros seguimos recorriendo el Perú en carro. Suscríbete para que no te pierdas todas estas rutas. Y aquí te dejo más videos para que sigas viajando conmigo.